Entonces, Lucas 2:29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Está hablando de Jesús y él sabe que lo que tiene ahí frente a él es luz para, dice, revelación a los gentiles. Nosotros, los no judíos, los que no teníamos nada que ver en este asunto porque estábamos lejos de todo el relato de Dios, nosotros los que íbamos a llegar mucho tiempo después, dice, este niño que tengo aquí, dice este hombre, es luz para revelación a los gentiles. Amén. Entonces, darle la categoría de luz, ¿sí? Darle la categoría de luz a otras cosas, como un libro de teología, que puede ser muy bueno, vuelvo a reiterar. No estoy haciendo un llamado a no leer, no estoy haciendo un llamado a no estudiar la Escritura para nada. Estoy haciendo un llamado a darle la importancia a Jesucristo, la que Él merece, y no poner a la par de Él otras cosas. Yo sí estudié teología, algunas cosas me ayudaron muchas, otras fueron muy nefastas, pero siempre entendí, o lo voy a decir así, llegó un momento en que tuve que entender que la revelación viene a través de nuestra continua comunión con Jesucristo, porque Él es la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué Biblia consultó Jacob cuando tomó las decisiones que tomó para volver a la tierra? ¿Qué Biblia consultó Noé cuando tuvo que construir el arca? Bueno, no, hermano, es que no existía la Biblia, pero ahora existe. Ok, sí, ahora existe. Pero en ningún momento Jesucristo nos pidió que nosotros nos dedicáramos a estudiar hermenéuticamente, teológicamente, aquello escrito de los profetas que vivieron esas cosas. Amén. No que las leyeron, sino que por sobre todo ellos las vivieron. O sea, la voz de Dios era para ellos una experiencia y por eso era una luz. La luz no se lee, la luz se experimenta. Amén. La luz, la revelación no es algo que se tenga que leer, no es una información simplemente que va a mi cabeza, sino que debe experimentarse. Amén. Así que yo personalmente, cuando encuentro un libro muy bueno, como no sé, un libro de Watchman Nee, por ejemplo, si alguna vez has leído El hombre espiritual de Watchman Nee, buenísimo, al leerlo no solo busco obtener información, busco experimentar lo que ese hombre está escribiendo. Sé que no va a ser igual, sé que él estuvo en otro tiempo, sé que el trato del Señor con cada uno de sus hijos es distinto, pero me esfuerzo para que de lo que estoy recibiendo de ahí, poder yo experimentarlo en mi relación con el Señor. Ese hombre al escribir ese libro me acaba de abrir una puerta, me acaba de mostrar algo, un destello que él experimentó. Yo quiero entrar a eso, pero sé que debo hacerlo desde la experiencia. Amén. Entonces el fundamento profético, el ámbito profético tiene que ver con la luz. El ámbito profético, incluso para la iglesia, tiene que ver con la luz. No tiene que ver con el predecir el futuro. No tiene que ver con que los hermanos hagan una lista de cosas para saber si son de Dios o no y te la pasen a ti, que eres el profeta, para que tú decidas. No. Tampoco tiene que ver con que vengan a contarte sus sueños y que tú estés obligado a interpretárselos. Tampoco. Nada del don tiene relación con el propósito. El don es como un martillo para el carpintero. Le sirve para poder cumplir el propósito, pero no es el propósito. El propósito del carpintero es hacer el mueble. El propósito del carpintero es que el mueble quede bien, funcione, ¿sí? Pero el martillo no es su propósito, él lo usa como una herramienta. Y asimismo el don profético, el manto profético, el espíritu de la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra profética, en fin, en la boca de un hijo de Dios, es un instrumento para poder cumplir un propósito. Amén. Y ese propósito está relacionado con traer esa luz, está relacionado con manifestar la luz de Cristo, está relacionado con manifestar el fundamento, con glorificar a Jesucristo como el único fundamento. Ahora, así todos los profetas, los patriarcas, los hombres de Dios, que fueron profetas en el antiguo pacto, porque Abraham fue profeta, porque Isaac fue profeta, en tanto hacía esta imagen profética en el monte de Moriah y manifestó la resurrección. Todos ellos lo que hacían era glorificar al día perfecto que era Jesucristo, hablar del día perfecto que era Jesucristo, ya sea con palabras, profecías que anunciaban algo en el futuro, o ya sea por algo que en sus vidas ocurrió,
que graficaba, que representaba lo que Jesús iba a hacer. Amén. Ahora, Apocalipsis 19:10. Vaya conmigo a Apocalipsis 19:10. Entonces vamos a encontrar muchos ámbitos de la profecía que tienen que ver siempre con traer revelación. Por ejemplo, la adoración, que es una atmósfera del profeta, trae mucha revelación cuando estamos en una verdadera adoración. Cuando pasamos no solo del canto, sino de la vivencia, y nuestro canto es fruto de una vivencia, es fruto de algo que hemos experimentado con el Señor, trae muchísima luz, trae muchísima revelación. Por eso es que David, cuando él cantaba, él veía cosas proféticas y él las escribió de hecho en los Salmos, y de hecho los Salmos es uno de los libros que más aparece en los Evangelios acerca de las profecías que Jesucristo vivió y cumplió. Y básicamente es porque la adoración traía mucha luz, mucha revelación. Amén. Y el ámbito, vuelvo a recalcar, del profeta tiene que ver con la luz. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, bueno, aquí está el versículo que les comentaba, dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La siguiente vez que usted vea al ángel repitiendo lo mismo, porque no fue la única vez que Juan le dicen esto del espíritu de la profecía, pero la siguiente vez entonces el ángel le dice: no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Amén. Pero aquí en este punto, y están los dos versículos relacionados, ahí le doy un tips, como dicen, si usted escribe o anota, anote por ahí, ambos versículos están relacionados, tanto el que el ángel le dice de tus hermanos los profetas con este que estamos leyendo, dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que cuando la luz está en un hijo de Dios, lo que tiene dentro de él es el espíritu de la profecía. Cuando la luz dentro de ese hijo de Dios está dando testimonio acerca de Cristo, y cuando esa persona es testimonio de Jesús, es un testimonio vivo de la obra y del poder transformador de Jesucristo, entonces él está operando en el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, vuelvo a recalcar, no es solo predecir cosas, porque por ahí anda mucha gente tratando de predecir, pero en su vida diaria no tienen nada que ver con la luz. Y ese es el gran problema, ha sido el gran problema que siempre traen los profetas falsos. Y es que les gusta predecir, les gusta usar tips, ¿verdad? Como yo decreto, yo profetizo, yo suelto esto. Cosas que son reales, se decreta en el espíritu, se profetiza, se suelta una palabra profética sobre alguien, pero siempre y cuando sea desde el fundamento correcto que es Cristo, que es la luz verdadera, el día perfecto de los justos. Amén. O sea que hay una justicia que va creciendo, creciendo, creciendo hacia el día perfecto, y obviamente un profeta que habla desde la luz no puede estar dándole la espalda a esa luz en su vida diaria. Tiene que mirar cara a cara la luz del rostro del Señor, como David lo decía: Señor, muéstrame para yo andar a la luz de tu rostro. Ese era un verdadero profeta, y los judíos le llamaban así, el profeta rey David. Ahora, vaya conmigo a 1 Corintios 3:11. Ahora, la historia de la iglesia también ha ido en aumento en revelación, también ha ido en aumento en entendimiento. Hay un fundamento que es intransferible, no es intransferible la palabra, perdón. Hay un fundamento que no se transgrede, es que no se puede transgredir, que no se puede romper. Hay un fundamento que está ahí inamovible, esa es la palabra, inamovible, que es Cristo, que es la luz verdadera, y de esa luz va en aumento para cada tiempo de la iglesia. La iglesia va creciendo en revelación porque se va enfrentando a diferentes dilemas en la tierra, y entonces sale de esa luz siempre la respuesta. Siempre de la luz de Cristo va a salir una respuesta para la verdadera iglesia poder contrarrestar las tinieblas. Amén. Entonces vamos a encontrar que muchas de estas respuestas se volvieron después teología. Lo que Lutero hace, por ejemplo, en el día de la Reforma fue porque vino a él revelación. Mientras él leía los escritos de Pablo, la luz que salía de esos escritos, que venía de Jesucristo, de la obra transformadora de Jesucristo, tocó su corazón, y él ya no pudo vivir con esta idea de pagar el cielo con dinero como lo hacían en ese tiempo. Ya él no podía aceptar que se vendieran indulgencias para tú pagar la salvación de tu primo, de tu tío, de tu abuelo que había muerto.
y él tuvo que ser fiel a la luz, y eso es el ámbito profético, ser fiel a la luz, y entonces asentarse en ese fundamento, y desde ahí empezó a caminar. Y luego eso se transformó en una teología, lo que nosotros hoy conocemos como la teología de la gracia o de la salvación por gracia, que desarrolla Lutero y muchos hombres de Dios después de Lutero. Se transforma en una teología, pero la teología, vuelvo a decir, no es la luz en sí misma, la luz es Cristo, ¿sí? Y entonces hay muchos ejemplos de hombres de Dios, como Calvino, por ejemplo, que desarrolló muchísimo el entendimiento de la santidad, que desarrolló muchísimo, o Wesley en este caso, sobre todo Wesley, que se encontró con los puritanos, y entonces él cambia su forma de vivir el Evangelio y trae toda una reforma y trae todo le llaman avivamiento los libros de historia de la Iglesia, un avivamiento a Inglaterra que luego llega al mismo Norteamérica y se expande por diferentes lugares. Y cada uno de ellos desarrolló cierta teología con el tiempo, desarrollaron ciertos escritos, muchos de ellos. Pero los escritos en sí no son la luz en sí mismo, y eso es lo que quiero que me entienda, es un reflejo solamente de la luz que llegó a ellos, de la luz que tocó sus corazones. Así que yo cuando leo uno de estos libros, y me pongo como ejemplo porque no tengo otro y no quiero hablar de alguien, pero cuando yo leo un libro que es muy bueno, que es de un hombre de Dios que ha recibido mucha luz del Señor, lo leo entendiendo que lo que estoy leyendo es un resumen de cosas que él vivió, de cosas que él experimentó, y a menos que yo no experimente, a menos que yo entre a experimentar esta luz, va a ser solo información en mi cabeza. Entonces debo esforzarme por experimentar. Amén. Ahora, Corintios 3:11, y con esto asentamos este punto del ámbito profético y del fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Amén. Así todos los movimientos espirituales que se puedan detallar, a mí no me gusta mucho eso de encerrar en movimiento o avivamiento tanto, pero existe, la historia de la iglesia lo enmarca, así los historiadores de la iglesia, los eruditos que estudian la historia de la iglesia le han dado nombre a los movimientos que han venido en los años, pero todo este mover de la iglesia siempre tiene relación con luz que viene a gente que proféticamente entran en estos ámbitos, en esta atmósfera del profeta, y ellos se levantan como verdaderos profetas de Dios a traer una verdad, a denunciar una falsedad, a denunciar una oscuridad y traer luz para la iglesia. Amén. Y siempre tú vas a encontrar que detrás de ello hay una hilera de gente que termina glorificando al Señor, hay una hilera de gente que se le ha revelado Jesucristo gracias a estos hombres de Dios, porque hay que reconocer que han pagado muchos de ellos con martirio, algunos con persecución, otros con incomprensión, algunos tuvieron un buen pasar, incluso una buena muerte, por decirlo así, como Wycliffe, por ejemplo, pero no sin batallas, pero no sin pelea, pero no sin chocar contra el sistema. Y es típico eso del profeta cuando está sentado en la luz, que por un lado choca contra el sistema, pero por otro lado el sistema no puede echar abajo lo que él está hablando porque está enraizado en las palabras de Jesucristo de tal manera que es muy consecuente con lo que Jesucristo dijo e hizo, lo que esta persona, lo que este hombre de Dios está ahora hablando y trayendo luz. Amén. Sigamos en Corintios, vaya conmigo a Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Vamos a leer hasta el 10. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está diciendo que hay una luz que fue escondida, ¿sí?, para un tiempo específico, la cual Dios predestinó, o sea, le dio un destino antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Todos esos poderosos que había en el tiempo de Pablo cuando está escribiendo, los César, los Augusto, los qué sé yo, los Aristóteles, no tenían idea de esta luz. Conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, y esto es una descripción muy fuerte de la revelación, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y esto es importante, la revelación, por eso, no tiene que ver con información, tiene que ver con algo que entra a tu corazón, con luz que entra a tu corazón.
ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por ahí alguien me dijo, hermano, no, hoy en día no hay revelación, toda la revelación está en la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, y después de Apocalipsis se acabó la revelación. Yo le dije, a ver, hermano, yo estoy de acuerdo con que nadie puede venir y tratar de escribir un nuevo libro y decir, mira, voy a añadir este libro mío a la Biblia. Ok, estoy de acuerdo con eso. Sería muy extraño, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo en que no va a haber revelación para el resto de la iglesia, o que se cortó y se acabó la revelación ahí, lo único que nos queda es aprendernos de memoria los versículos. ¿Por qué? Porque este versículo es muy claro, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, son cosas que no son conocidas, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no hay otra condición, dice, solo para los que le aman. O sea que si hay alguien que le ama en este siglo, Dios le va a traer a su corazón cosas que ojo no vio, que oído no oyó y no ha subido a corazón de hombre por la simple razón de que le ama. Amén. De que es una persona que ha entregado su corazón al Señor. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu trae esta revelación. Y es el fin del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para terminar la Biblia. Esa es una idea muy equivocada. El Espíritu Santo no vino para que se terminara una Biblia. El Espíritu Santo vino a revelar a Jesucristo. Y si en el camino se construyó una Biblia, bien. Pero el Espíritu Santo vino a revelar a Jesucristo. Amén. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, o sea, va a lo profundo del Señor, a la sabiduría que estaba oculta, que estaba guardada, la toma. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y toma esto y lo lleva al espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces el ámbito profético, para la iglesia en general, tiene que ver con revelación. Y ya sabemos que antes de Cristo no había Espíritu Santo para todos los hombres. Eso se cumplió en Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado para toda carne, para vuestros hijos, vuestras hijas, amén, para que el anciano tenga sueños, para que el joven tenga visiones, para que hombres y mujeres puedan profetizar. Pero eso no existía en los tiempos antiguos. Solo algunas personas eran ungidas para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, pero el Espíritu Santo no podía hacer morada con ellos. Hoy existe, hoy puede hacer morada. Por lo tanto, hoy más que nunca, la revelación es una realidad para aquellos que quieren vivir en luz. Amén. Esto tiene que ver con el ámbito profético de un profeta, valga la redundancia. Ahora, vaya un poco más allá. Vamos al 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es tiniebla, que es la noche espiritual, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Eso es revelación. El espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo que nos regaló. ¿Para qué están los profetas entonces en la iglesia? Oh, hermano, yo quería que el profeta me predijera el futuro. No, el profeta primero viene a revelar lo que Dios te ha concedido aquí y ahora. No mañana, aquí y ahora, lo que está dentro de ti ahora. El profeta viene a mostrar todo lo que Jesucristo ganó para nosotros. Viene, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, fíjense, porque Pablo lo estaba hablando, le estaba explicando todo lo que Dios les había concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo no sé dónde pusieron estos versículos aquella gente que ha hecho de la iglesia un ejercicio académico. Yo no sé dónde se guardan estos versículos, en qué cajón lo ocultaron, porque aquí claramente está diciendo que esto es un asunto del espíritu. No está echando por tierra que usemos nuestro cerebro, por favor, sí tenemos que usarlo. Pero en ningún momento está diciendo que la iglesia y el profeta tiene como fin desarrollar todo un ámbito académico de la realidad y todo un entendimiento religioso de la escritura. No, ni siquiera teológico. No sé si usted sabe, pero teología viene de estudiar al teo, de estudiar a Dios. La logia o logía viene de este término, este deseo de poder tomar a Dios y entenderlo desde la mente. No tenía que ver con el corazón.
Pero el hombre natural no solo percibe las cosas que son del Espíritu. Perdón, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Así que usted, si es llamado a profeta, le voy a dar un consejo muy personal, que solo lo daría en esta escuela. Asuma su locura de una vez por todas, porque en tanto se resista a esa locura, usted entonces no está listo para ser profeta. Aquí dice claramente que para el hombre natural las cosas del Espíritu son una locura. Así que si para ti todavía es algo extraño, quiere decir que todavía estás caminando como un hombre natural. Dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A qué se refiere con esto, con que juzga todas las cosas? No se está refiriendo a que está tirándole juicio a todo el mundo. Nada que ver con eso. Está refiriendo a que él pesa las cosas que va percibiendo en el Espíritu. Amén. Las pesa en su interior por medio del Espíritu Santo. Las va pesando y va juzgando y va acomodando lo espiritual a lo espiritual en su interior. Así como han jugado alguna vez a los puzzles. Esto en Chile le dicen rompecabezas. Son una imagen que se parte en muchos pedacitos y luego uno tiene que formar la imagen con cada pieza. Bueno, el profeta va formando la revelación con estas piezas y va acomodando las piezas, lo espiritual a lo espiritual, y va juzgando. Y ahí es donde dice que él juzga todo, pero nadie lo juzga. ¿En qué sentido nadie lo juzga? No es que él no tenga que dar cuenta a alguien. No tiene nada que ver con eso. El profeta sí tiene que dar cuenta. Ojalá, obviamente, alguien que entienda lo profético, porque si no, se va a traer un dolor de cabeza. Pero sí debe dar cuenta. Cuando dice que nadie lo juzga, se refiere a que él está metido en construir la revelación, y nadie puede, ¿cómo alguien puede decirle todavía si eso está cierto o no, si no entiende lo que Dios está haciendo a este hombre experimentar para poder construir entonces esta revelación? O este rompecabezas, lo voy a decir así. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Por eso no se puede, ¿cómo le van a juzgar? Está diciendo Pablo. ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir de ustedes lo que Dios quiere hacer con ese hombre? No, esperemos a que lo termine. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo con la mente de Cristo podemos entonces comprender, y si es posible, sí, es muy posible, que un profeta entienda, un profeta verdadero, un hermano que ni siquiera necesita hacerse llamar profeta, un hombre, un hijo de Dios que camina en el ámbito profético, que tiene esta atmósfera del profeta, entiende a otro, entiende cuando la otra persona le está hablando desde algo que es netamente un ámbito de la revelación y de la luz. Lo entiende perfectamente, pueden conversar horas acerca de esas cosas. Va a leer el libro Reflexiones del Fuego y no lo va a asustar, al contrario, lo va a tomar como algo para él, lo va a masticar, lo va a saborear, no se va a espantar como diciendo, ¿y este hermano que está escribiendo aquí? Porque lo va a aceptar, lo va a juzgar desde el Espíritu. Amén. Y de eso está hablando Pablo. Ahora, la teología no nos permite hacer eso. La teología es un ejercicio académico y tenemos que ser sinceros en eso. La teología es un ejercicio académico. Amén. Y tenemos que entenderlo así. No es algo malo tampoco, porque sí se puede usar el cerebro, vuelvo a decir. Pero debemos entender que es eso. Y no es más allá de lo que es. Amén. Ahora bien, como para ir concluyendo, vaya conmigo a Jeremías 1.9. Jeremías 1.9. Vamos a escuchar un profeta. Jeremías tenía un nombre interesante, Jeremiah, que era como se podía pronunciar. Yo no soy hebreo de nacimiento, así que no sé si la pronunciación está bien, pero Jeremiah o Jeremiah, como se puede decir, era algo así como Jehová sea exaltado. Y me llama la atención el llamamiento de Jeremías, porque básicamente es traducir a cómo Jehová iba a ser exaltado a través de Jeremías. El Señor se lo explica en estos versículos que vamos a leer. Y quiero saltar. Sé que hemos estado hablando acerca de la luz, del fundamento, de la revelación en el ámbito profético, y ahora quiero saltar a la aplicación de estas cosas, de esta luz, de este fundamento, de esta revelación, ahora aplicándolo. Amén. Y voy a usar a Jeremías como su llamado, sobre todo el llamado de Jeremías como ejemplo. Dice Jeremías 1.9, y extendió Jehová su mano
y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tomó el Señor su luz y le dijo, ahí está, lo pongo en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Esta luz que pongo en tu boca te posiciona sobre naciones y sobre reinos. Si alguien lo escuchara en este tiempo diría, oh, el Señor me va a dar tremendo trabajo, muchas riquezas, voy a ser multimillonario. Porque le dice, te voy a poner sobre naciones y reinos. Oh, el Señor me va a hacer el presidente de la nación. No, le está hablando en términos de luz. La luz que va a haber en ti va a estar por sobre las naciones y los reinos. Y fue así. De hecho, Jeremías profetizó sobre muchas naciones y todas sus palabras se cumplieron. Absolutamente todas. Incluyendo los 70 años de cautiverio. Dice Daniel que él después leyó los libros de Jeremías 70 años después para saber en qué tiempo debía salir Israel, y se dio cuenta por las palabras de este hombre, Jeremías, que la profecía era exacta y que era tiempo de que Israel saliera, y entonces Daniel empieza a orar para que Israel sea liberado del cautiverio de Babilonia, y empiezan los ángeles a venir a Daniel a explicarle lo que va a acontecer. Así que ahí ven dos profetas con generaciones distintas, conectándose por medio de la luz. Amén. Es la luz la que conecta el ámbito profético, el ámbito de la profecía. Está en el fundamento de la luz que en esencia es Cristo. Amén. Entonces mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, dice, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. 4 cosas. Y también para edificar y para plantar. 2 más, ¿verdad? 4 cosas que podríamos decir que son para quitar algo, y 2 más, edificar y plantar, que son para poner algo nuevo. Entonces la luz viene para 2 ámbitos. No sé si usar la palabra ámbito, porque ya lo usé al decir el ámbito del profeta. Viene en 2 dinámicas, lo voy a decir así. Podríamos hablar algún día de la dinámica de la luz, pero vienen 2 dinámicas. Una es para poner y otra es para quitar. ¿Sí? Ok. El que quita dice arrancar, destruir, arruinar y derribar. La luz, la revelación en el profeta, la revelación de Jesucristo va a arrancar. ¿Qué es arrancar? Arrancar es tomar algo con violencia y sacarlo de su lugar. Eso es arrancar. Tomar algo fuertemente y quitarlo del lugar donde estaba. Entonces la luz va a venir a quitar cosas de los lugares donde estaban. Amén. Y eso usted lo puede aplicar a cualquier ámbito, en su casa, en la ciudad, en la congregación, en la familia, en el grupo donde usted está, en su propia vida, obviamente, partiendo por ahí. Destruir. Dice que viene a arrancar y viene a destruir. Destruir es diferente a arrancar, porque destruir tiene que ver con echar abajo una estructura. ¿Sí? Una estructura armada que debe ser echada al suelo. Amén. Tirada al suelo completamente, desmenuzada completamente. ¿Sí? Entonces viene también el profeta a destruir por medio de la luz estructuras que deben quebrarse, estructuras mentales, estructuras de cárceles, de cautividad, estructuras familiares equivocadas, si formas de la familia funcionar equivocadas, el profeta viene a quebrarlo. Estructuras en ámbitos de influencia que el profeta viene a quebrar. Arruinar. ¿Qué es arruinar? Arruinar es golpear algo tanto que ya no sirve para nada. Eso es arruinarlo completamente, ¿sí? Es como arrasarlo de tal forma que se hace inservible. Eso es arruinar. Entonces el profeta, mediante la luz, arrasa con cosas que tienen que ver con las tinieblas para que se hagan inservibles, para que las tinieblas no puedan usarlo ya nunca más. Y todo esto tiene que ver con el juicio, pero siempre se hace desde la luz. Y 4, derribar. Bueno, derribar ya todos sabemos que es echar al suelo algo. Hacerlo comer polvo, ¿sí? Hacer que caiga y se pierda en el polvo. Muchas veces nos ha tocado a nosotros orar para derribar, voy a usar este término, palabras de maldición que han sido soltadas sobre gente. Señor, nosotros en el nombre de Jesús, por la luz que tú has puesto en nuestro espíritu, mediante Jesucristo, por la obra del justo que es Cristo, nosotros derribamos las palabras que han sido soltadas sobre estas personas de maldición. Palabras de destrucción son derribadas y tiradas al suelo. Y ahora mismo el Señor en ti derribe toda palabra de maldición, de destrucción, toda palabra que quiso ahogarte como la zarza, se derribe en este momento, sea arrancado en el nombre de Jesús por la luz que viene de Jesucristo. Amén.
Amén. Y usted diga amén ahí al otro lugar. Amén. Entonces vamos a ver que estas 4 cosas que el Señor le dice a Jeremías, fíjese que no tiene que ver con negociar. Nunca le dijo: Jeremías, mi palabra viene a ti para que tú negocies un poco con las tinieblas. O Jeremías, mis palabras vienen sobre ti para que tú imites un poco a las tinieblas lo que están haciendo y imites su estrategia, y imitándolo te hagas de renombre. Nada que ver. Arrancar, destruir, arruinar y derribar. Amén. Pero luego haz dos cosas. Uno, plantar, y otro, edificar. Plantar tiene que ver con poner una semilla que eche raíces y que se levante como un cultivo. Y edificar tiene que ver con crear una estructura. Obviamente ya no una estructura rígida, sino con levantar la dinámica del cielo en la tierra. Amén. Y con esto ya voy cerrando el ámbito profético, este tema del ámbito profético, y explicando que estas 2 cosas tienen que ver con la luz. ¿Qué plantamos? Plantamos la voz de Dios. Es como la parábola del sembrador. La palabra fue sembrada y eso es lo que nosotros plantamos. ¿Qué edificamos? Edificamos la iglesia de Jesucristo por medio del fundamento que es Jesús, que es la luz, que es el día perfecto. Entonces, el ámbito profético es un ámbito siempre dinámico, siempre que está en acción. Un cultivo no es algo estático, un cultivo es algo que está siempre creciendo. Una planta que no crece, una planta que se seca. Una planta que no crece es una planta que algo le falta. Entonces, plantar es algo dinámico, edificar es algo dinámico, es estar en continuo movimiento. Vaya conmigo a Mateo 2:23. Mateo 2:23. Dice: y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese, note lo que voy a leer, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque aquí el Señor está plantando y está edificando. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo lo que fue hablado acerca de él. Quiero desmitificar un aspecto aquí acerca de las palabras proféticas y de la profecía. Normalmente se cree que si el Señor profetiza sobre ti, tú puedes dormir tranquilo, que el Señor lo va a cumplir, y si quieres te vas, te descarrías, te vas para las tinieblas porque el Señor lo va a cumplir igual. Ok, eso no es del todo cierto, o no es del todo correcto, mejor dicho. Hay promesas que son del Señor incondicionales, en donde el Señor promete cosas sin ninguna condición de por medio, donde Él dice: yo lo juro por mí mismo que lo voy a hacer. Ok, eso quiere decir que no importa donde tú estés, quién sea y lo que hagas, Dios lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay profecías y promesas, y la mayoría de ellas son así, que son condicionales, tienen una condición de por medio. Te voy a bendecir si tú haces esto, te voy a prosperar si tú haces esto otro, vivirás en la tierra prometida si tú guardas estos testimonios, habitaré, voy a hacer una morada contigo si tú guardas mis mandamientos. Amén. Todo eso es condicional. Y fíjese que Jesucristo sabe que las profecías se tiene que caminar hacia ellas. La mayoría de las profecías tú tienes que apuntar hacia esa profecía. Si el Señor te dice: hijo mío, te voy a enviar a predicar a China. Ok, oh Señor, pero aquí estoy en Latinoamérica, mi sueño es ir a China, me acaba de confirmar que va a ser así. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Sentarte a esperar? No, hermano. Tienes que por lo menos ir, comprarte unos libros en chino, verte unas películas acerca de la historia de China, qué sé yo. Caminar hacia la profecía. Dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Jesucristo se fue caminando a Nazaret para que la profecía lo alcanzara. Amén. Mateo 4:14. Vaya, Mateo 4:14. ¿Qué tiene que ver esto con lo profético, con el ámbito profético? Que en esto Jesucristo está sembrando o cultivando lo profético y edificando lo profético. Mateo 4:14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Volvemos a leer aquí cómo Jesucristo hace algo para que se cumpliese una profecía. Mateo 8:16, se lo leo.
cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En fin, vamos a encontrar muchos versículos donde Jesús hace algo deliberadamente para que se cumpla la profecía. Eso es edificar y eso es plantar. Camino hacia la profecía. La profecía está delante, yo camino, me apunto hacia ella, yo me esfuerzo por llegar a ella. Yo me muevo en lo que tengo a la mano para cumplir esa profecía. Obviamente no se va a cumplir por mi fuerza, pero yo tengo que poner en acción mi fe, porque no hay profecía que no se cumpla si no es por fe. Y la fe no es algo de la mente, la fe es algo que se actúa, la fe es una acción, amén, continua. Por último, y con esto termino, ya sé que lo dije delante, dice Apocalipsis 21:16, la ciudad se halla establecida en cuadros, su longitud es igual a su anchura, y la midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces, este cubo del que acabamos de leer en Apocalipsis, que es la Sion celestial, tiene una estructura y tiene un cultivo. Tiene una estructura que es el cubo, ¿verdad? Que habla de cómo debemos relacionarnos, ¿sí? El cubo. Y el ámbito profético se alimenta del fundamento de esta Sion celestial que es Cristo. El ámbito profético está anclado al fundamento que es Cristo, amén, que es la luz, y desde ahí ministra en esta estructura que es la Sion celestial. Y a la vez va cultivando dentro de esta Sion celestial un cultivo que es el árbol de la vida y es la cultura del reino de Dios. Cultivo, cultura. ¿Qué es cultura? Algo que se cultiva, ¿sí? Algo que se cultiva por medio de la estructura que tiene este cubo. Amén. Sé que sonó muy enredado, ¿sí? Tranquilo, lo explico nuevamente antes de cerrar. Recapitulando, todo lo que tiene que ver con el ámbito profético es una luz que va en aumento en el espíritu, ¿sí? Esa luz ya está en Cristo, de ahí nosotros vamos comiendo, bebiendo, amén, vamos avanzando. En la medida en que tengamos claro que Él es la luz, lo profético va a seguir desarrollándose en nosotros y vamos a seguir alimentándonos de revelación tras revelación, revelación que fue prometida para que la vivamos. Amén. En la práctica, como el nombre de Jeremías significaba exaltar a Jehová, en la práctica el profeta exalta al Padre, exalta al Señor, caminando en esta luz, en esta revelación, y poniéndola en práctica en dos cosas fundamentales, o en dos aspectos fundamentales. Una, destruyendo las tinieblas, arrancando, derribando, desarraigando, y lo que leímos de Jeremías, y edificando y cultivando. Amén. En estas dos dinámicas, entonces, Él muestra la luz que está dentro de él, el profeta. Amén. Y muestra el ámbito profético en el cual se mueve. Y cuando hablamos de las dos cosas últimas, que era edificar y cultivar, eso lo hace dentro de la Sion celestial, edificando la estructura correcta, que es el cubo, y cultivando la voz de Dios, cultivando la luz del Señor, cultivando la semilla, que es el árbol de la vida, que es la cultura del reino de Dios en nosotros. Amén. Espero que haya quedado claro. De todas formas, al final de la escuela sabe que vamos a tener una reunión para aquellos que la necesiten, de pregunta y de respuesta, para que podamos conversar acerca de lo profético. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal si oramos para cerrar? Padre, bendice a tus hijos con esta luz. Solo eso te pido, Señor, que esa luz venga a ellos y se revele. Sé que tú quieres hacerlo y por eso se alegra mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.